Mis hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es martes 6 de febrero del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. En esta transmisión estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live. Posteriormente usted verá esto a través de nuestras listas de reproducción de YouTube y podrá escucharlo más tarde en SoundCloud y a través de Spotify. Sea usted cordialmente bienvenido a nuestro estudio. Recuerde que estamos llevando nuestro estudio semanal en busca de Dios, el gozo de un avivamiento en nuestra relación personal con el Señor. Estamos en la lección 5 hablando acerca de la gracia de Dios como algo indispensable en el camino al avivamiento. No es a través de nuestro esfuerzo, sino es a través de la gracia de Dios la que hace todo posible en el camino al avivamiento, en el camino de nuestro arrepentimiento. Todo el inicio y el fin y el proceso de la vida del cristiano está resuelto en gracia. Por esta razón yo le voy a pedir que me acompañe por favor a la página número 80, 81 y 82, que es donde estaremos nosotros el día de hoy. Y también acompáñeme por favor al texto de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 8. En lo que usted lo busque, en lo que usted saca su material, saca su libro, vamos a compartir nuestras ligas con algunos de nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas para que pues estemos todos unidos en esta transmisión de esta tarde. Muchas gracias mis hermanos por estar conectados. Vamos a hacer todo lo posible por esforzarnos esta semana, llevar nuestras lecciones que tenemos planeadas. Sabemos nosotros que pues luego a veces hay circunstancias de tiempo, de trabajos, pero aquí estamos listos para iniciar nuestro tiempo en la palabra del Señor. Y ya estamos más que listos para iniciar. Recuerde que todos los días estamos compartiendo nuestro plan de lectura de Robert Murray McCheyne, a través del cual estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos dos veces, en la Nueva Traducción Viviente, y esperamos que usted esté caminando con nosotros a través de esta lectura bíblica. Asimismo, también recordarles que lunes y viernes estamos teniendo también la lectura de nuestros audiolibros. El lunes, ¿a quién pertenece el dinero?, hablando acerca de la mayordomía del cristiano, de su administración financiera, ¿verdad?, la perspectiva que debe tener acerca de los recursos materiales. Lo estamos leyendo el lunes, y el viernes estamos leyendo acerca de líder con convicciones, 25 principios para el liderazgo relevante, que yo sé que será de gran bendición para aquellos que llevan responsabilidad, influencia y liderazgo. Amén. Recuerde que nuestro estudio lo estamos realizando lunes, martes, jueves, viernes, y el presencial lo estamos haciendo el sábado cada 15 días. Este sábado nos toca estudio de En Busca de Dios, así que pues no se lo pierda. Quédese con nosotros para que pueda usted ir desarrollando nuestro tema y nuestro estudio. Muy bien. Pues teniendo eso en perspectiva, les damos a todos mis hermanos la más cordial bienvenida. Sea usted bienvenido, bienvenida a este espacio. Y pues vamos a encaminarnos a nuestro material. Son las 8:05, y estamos a muy buen tiempo para iniciar y también para terminar a buena hora. Amén. Acompáñenme al texto, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 8. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Más tarde lo estaremos leyendo en la Nueva Traducción Viviente, para tener una mirada más amplia, un poco más clara de la lectura que vamos a hacer de este pasaje a lo largo de nuestro estudio el día de hoy. La palabra de nuestro Señor dice, Efesios 2, del 1 al 8, lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque por gracia, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Donde quiera que usted se encuentre, incline su rostro, vamos a orar. Amado Señor y bendito Dios, te damos, Señor, gracias, y te damos, Señor, la gloria, y te agradecemos, Señor, por la bendición que nos das de en esta tarde prepararnos para hacer este espacio, Señor, para meditar, Señor, en tu voluntad, en tus pensamientos, Señor, a través de las Escrituras. Señor, danos gracia, danos, Señor, la concentración, la capacidad para asimilar tu mensaje, pero también no solamente para acumularlo mentalmente, sino también, Señor, para poder llevarlo a la práctica, hacerlo carne en nuestras vidas. Señor, a nuestro alrededor hay una gran nube de testigos. Los santos del pasado, Señor, nos observan, Señor, el ejemplo que seguimos nosotros de seguir a Jesús. El ejemplo, Señor, que nos han dejado ellos, que nos han dejado los apóstoles, los mártires, el ejemplo de tantos que nos han dejado, Señor, la huella de lo que significa seguir a Jesús. Y seguir a nuestro Maestro, Señor, seguirte a ti, Padre Santo, es un camino de gracia. Por esta razón yo te pido, Señor, que nos ayudes, nos asistas, tengas misericordia y compasión de nosotros, porque somos seres pecadores, Señor. No tenemos, como dice tu palabra, absolutamente nada de qué enorgullecernos, nada de qué jactarnos, nada de qué envanecernos, nada absolutamente de qué poder pararnos frente al otro, Señor, y enorgullecernos de algo, Señor, porque ciertamente, Señor, todo don, toda habilidad, toda destreza, toda cosa buena, positiva, Señor, todo aquel recurso, Señor, o destreza o habilidad que tú nos des, no es nuestro, es tuyo, Señor, y debemos ponerlo, Señor, a tu servicio. Cada momento, Señor, es gracia. Cada oportunidad es gracia, Señor. Por esa razón, Señor, te pido que nos abras nuestra mente y nuestros ojos y nuestros oídos para no desperdiciar las oportunidades de gracia y para hablar de tu gracia, cantar de tu gracia y predicar de tu gracia. Señor, pero sobre todo, cambia nuestra mente y corazón para que podamos, Señor, apreciar y valorar profundamente tu gracia. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en su nombre oramos y decimos amén. Bueno, pues vamos a prepararnos ya para nuestro tiempo de estudio que estamos teniendo el día de hoy. Y bueno, pues le damos a todos mis hermanos la más cordial bienvenida. Vamos a ir al texto bíblico de Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 8. Y hemos estado hablando, como hemos mencionado, ya llegamos a nuestro capítulo 5, donde hemos estado hablando acerca
del impacto de la gracia divina en nuestras vidas, de esta provisión que Dios nos otorga para poder hacer su voluntad. Ninguno de nosotros puede pararse delante del Señor y decir que ha llegado o que ha hecho determinada cosa por sus propias obras, por sus propios méritos, sino toda capacidad, toda oportunidad, todo recurso y destrezas dado por el Señor son de Él y a Él le pertenecen y apuntan a su gloria. Hoy vamos a enfocarnos principalmente en la parte, en la labor que realiza la gracia divina en el proceso de la salvación. Insisto, probablemente este tema nos asome mucho más para seguir reflexionando que esta sesión breve que estamos teniendo el día de hoy. Pero el objetivo, mis hermanos, es que tengamos solamente una mirada suficiente, lo más amplia que podamos, para poder entender que la gracia juega un papel vital en el proceso de nuestra salvación. La gracia juega un papel vital en el proceso de nuestra convicción de pecado, en que el Espíritu Santo nos redarguye y obra en nosotros convicción de pecado. La gracia está presente cuando el Espíritu Santo derrama fe en nuestras vidas, nos da este don para poder creer, para poder entender su palabra, para poder saber que Él está airado contra nosotros por nuestros pecados. La gracia está ahí, transformando nuestro corazón, dando entendimiento a nuestra mente y trayendo nuestros pies, nuestras manos, todo nuestro ser, alma y cuerpo delante del Señor para vivir una vida de obediencia, una vida de seguimiento. La gracia de Dios está en la humildad que reconocemos nuestros pecados. La gracia de Dios está en el temor santo y la reverencia que tenemos a su persona. La gracia de Dios está involucrada cuando estamos convencidos de nuestro pecado y somos movidos a la honestidad, a pesar de los riesgos, a pesar de las pérdidas, a pesar de las luchas, a pesar de las dudas que pudiéramos tener. Ahí está la gracia, como lo vimos nosotros el día de ayer en la historia de fe. La gracia posibilita la salvación. De otra manera, no sería posible. Si un hombre muere en un acto fortuito de violencia y su padre le sigue la pista al culpable y lo mata, llamaríamos al acto de este padre venganza. Es decir, la satisfacción de una justicia personal. Sin embargo, si el padre del que estamos hablando en un escenario diferente llamara a la policía y arrestara al homicida, y este fuera juzgado, condenado y ejecutado, usted y yo diríamos que se hizo justicia, que se le dio a cada quien lo que se merecía. Si durante el juicio el padre pide que liberen al culpable de la muerte merecida, y tanto el juez como el jurado consienten en hacerlo, esto sería llamado misericordia. Ahora imaginemos que además del que el culpable sea librado de la muerte, el padre del chico asesinado le pide al juez, apela al juez para que él permita que el terrible ofensor sea llevado a su casa, que pase a ser custodiado por él. Y el padre obtiene milagrosamente la aprobación de un juez y se lleva a este criminal a su casa, dándole cabida en su corazón y lo trata incluso como su propio hijo. Esto, mis amados, es gracia. La gracia, mis amados, es cuando Dios nos da lo que no merecemos. La misericordia es cuando Dios no nos da lo que sí merecemos.
La justicia, en su sentido más amplio de definición, significaría darle a cada quien lo que le corresponde. Y la realidad, mis amados, es que Dios en su justicia ha determinado obrar de dos maneras. Con nosotros, con misericordia y con gracia. Porque en el correcto orden de las cosas, Dios no nos ha dado a nosotros lo que merecemos. No nos ha tratado con justicia, pero tampoco nos ha tratado con injusticia. Dios no es injusto en la salvación de los pecadores. No es injusto al salvarte a ti o a mí. Por eso Pablo, hablando acerca de esta selección, de esta gracia, de este favor inmerecido, Pablo dice en Romanos: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y no se trata de una preferencia vana o sesgada del uno por el otro, sino simple y sencillamente él eligió tener misericordia de Jacob. Eligió tener misericordia de ti, misericordia de mí. Dios en su justicia debió habernos dado lo que merecíamos y no nos lo dio. ¿Por qué? Porque en su justicia Él proveyó un cordero para el sacrificio y es a través de la sangre de ese cordero que nosotros adquirimos justicia si creemos en esa obra. Y es por eso que la misericordia no nos da lo que realmente merecemos. La justicia, el martillo de la justicia de Dios debió haber caído por nosotros, sobre nosotros, en el momento de nuestros pecados. Pero ciertamente, mis amados, hemos recibido gracia. Porque dentro de esta misericordia, de esta justa misericordia, hemos recibido también una abundante gracia. Una vez que la justicia de Dios ha sido satisfecha en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, una vez que esto sucede, tú y yo experimentamos gracia, el cáliz de Dios, la bondad de Dios manifiesta en su favor inmerecido. La gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Y es menester reflexionar sobre esto, mis amados, porque Pablo lo que está hablando aquí en Efesios capítulo 2 es que ninguno de nosotros, incluso ya profesando ser cristianos, no debería haber en nosotros ningún tipo de jactancia alguna, ningún tipo de orgullo alguno. ¿De qué nos vamos a enorgullecer delante de Dios? Hacerlo sería un pecado y una profunda blasfemia. Nadie, mis amados, se puede jactar delante de Dios. Nadie puede robar la gloria que solamente a Dios le corresponde. Este texto es uno de los textos más conocidos, más amados, pero sobre todo más ricos, que nos hablan de la profundidad, de la riqueza y de la gracia de Dios. No existe una palabra que cause más gozo para cada uno de mis hermanos o hermanas, al menos de los que yo tengo el gusto de conocer. No conozco a nadie que no se deleite, que no experimente el dulce sabor de la palabra gracia. Y es que la gracia la amamos todos, pero pocos de nosotros la valoramos, la apreciamos. Reflexionamos con detenimiento acerca de ella. La damos por sentado, la damos por hecho y nos olvidamos del profundo proceso, del tremendo proceso que ella implica y ha implicado. No hay palabra que cause más gozo que gracia. La gracia, mis amados, como hemos mencionado, es la dádiva, el regalo de Dios para aquellos que han pecado en contra de Dios y que solo merecen su justa y santa ira.
La gracia es aquello que Dios nos da para poder satisfacer esta parte que nosotros no podemos llenar de sus requisitos santos. La gracia es cuando el Señor llena los huecos de nuestras oraciones. La gracia es cuando el Señor suple los vacíos de nuestro carácter. La gracia es cuando el Señor ilumina con sabiduría las lagunas de nuestra mente ignorante. La gracia es cuando el Señor nos hace ver con compasión, con los ojos bíblicos, las cosas que suceden a nuestro alrededor, las cosas que no son como si fuesen. La gracia le permite a un padre ver a su hijo rebelde convertido en un hombre o una mujer de Dios. La gracia ve las cosas que no son como si fuesen, porque ve las cosas bajo la mirada divina. La gracia es el regalo de Dios para aquellos que han pecado. La gracia es aquello que Dios nos da para poder satisfacer las demandas de su palabra y enfrentar las dificultades de la vida. Y aquí en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 8, encontramos el despliegue magnífico de la gracia de Dios para salvarnos. Yo espero que su Biblia esté abierta en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 8. Vamos a leerlo. Vamos a meditar al respecto. Amén. Dice el texto: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Estábamos tú y yo, mis amados, tú y yo estábamos muertos. Estas son las palabras clave que nos ofrece al inicio este capítulo. Ninguna condición puede ser suficientemente desesperante. La palabra es clara, dice que Él nos dio vida. No quiere decir que tú y yo la conseguimos, nos la ganamos. Fuimos aprobados para tener vida. No, Señor, no hubo nada en nosotros que ameritara esta vida. Muy importante tener esto presente. Él nos dio vida a nosotros. ¿Y por qué Él nos da vida? Porque Él es la fuente de vida. Porque de Él viene todo aquello que el ser humano necesita. La verdadera vida proviene de Dios. Muy importante tener esto presente, mis amados. Examinemos lo que dice el evangelista acerca del poder de Dios trayendo vida a nosotros. Dice el texto de Juan capítulo 1, versículo 4. Voy a leer del versículo 3. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. Mis amados, nosotros estábamos muertos. Éramos completamente incompetentes, incapaces, ignorantes, inertes, indiferentes. Estábamos completamente ciegos, sordos y mudos. Nuestro corazón estaba totalmente distante, muerto, frío. Nuestros miembros estaban inamovibles, rígidos, putrefactos. Nosotros estábamos en una situación de muerte, en una situación de separación. Estas poderosas palabras nos recuerdan el milagro glorioso que hizo el Señor en nuestras vidas. Mientras nosotros vivíamos en una existencia netamente sin sentido, Él vino a traer vida a nosotros porque Él es la fuente de la vida. Y dice que estábamos muertos por una razón. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esto es muy importante para nosotros entenderlo en este proceso que estamos viendo acerca de la gracia. Porque si no entendemos esto, no entenderemos lo que viene. Nuestros tremendos delitos y pecados. Estábamos muertos por nuestros delitos. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos recuerda que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que nos recuerda el texto bíblico acerca de que estábamos nosotros experimentando la sentencia, la condena a una muerte eterna por nuestros delitos, es decir, por nuestras transgresiones a la palabra y a la ley de Dios, por nuestros pecados, es decir, por nuestra deshonra a su santidad. Estábamos muertos. Y dicen estos delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, presta atención, siguiendo la corriente de este mundo. Mis amados, esta es la realidad. Muchas personas que están fuera del Evangelio, fuera de Cristo, que no han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, están de esta manera siguiendo la corriente del mundo. El Señor Jesús dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos siguen la corriente de este mundo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que van contracorriente. La mayoría de la humanidad está así, siguiendo la corriente de este mundo. El apóstol Pablo está hablando de este sistema, no está hablando de este planeta. Es muy importante tener esto presente, porque cuando la Biblia utiliza la palabra mundo, según la expresión griega usada en su debido contexto, está hablando de tres cosas. Está hablando obviamente de la creación física, es decir, lo que el Señor creó. Por eso dice Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A él le pertenece, porque él la creó. Cuando está hablando del mundo físico, hay que estar muy atentos en qué sentido o en qué contexto está hablando. Otra segunda mirada acerca de la palabra mundo se está refiriendo a este contexto
de la humanidad sin Cristo. Y por el otro lado, también el mundo se está refiriendo al sistema diabólico, al sistema establecido de valores, de poderes, dominado por Satanás y sus demonios. Por eso nosotros cuando decimos que alguien se fue al mundo, no quiere decir que se cambió de planeta, sino sencillamente estamos diciendo que volvió nuevamente al sistema de creencias que dijo haber dejado. El mundo está en contra del Señor. Juan claramente nos dijo, no se sorprendan si el mundo os aborrece. El Señor Jesucristo oró diciendo, yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No te pido por el mundo. Sin embargo, Él vino a este mundo para salvar a aquellos que estaban en el mundo, para sacarlos de ahí. Pero no solamente sacarlos de ahí en el sentido de que no se relacionaran con nadie, sino simple y sencillamente de que fueran personas diferentes. Están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos aquí. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra. De otra manera no tendríamos absolutamente nada que hacer aquí si no fuera por el Evangelio. Regresemos al texto del que estamos hablando. Y podamos darnos cuenta que el apóstol Pablo está hablando de que las personas que están sin Cristo, están lejos de la comunión con el Señor, están siguiendo la corriente de este mundo, están siendo conformados, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esta expresión está hablando claramente del enemigo de nuestras almas, Satanás. Él es el príncipe de la potestad del aire. Y este personaje, del cual Juan nos dice que el mundo está bajo el control del maligno, y esto no es algo que escape de la soberanía de Dios, esto obedece a principios y a decretos eternos desde antes de la fundación del mundo. Satanás no puede hacer absolutamente nada lejos de la soberanía y el escrutinio de la voluntad de Dios. Los incrédulos, las personas que no confían en Cristo, siguen la corriente de este mundo, siguen las ideologías de este mundo, los pensamientos de este mundo, los valores de este mundo, siguen la corriente como pececitos y están yendo hacia la red, hacia la muerte. Este es el propósito del príncipe de la potestad del aire, de Satanás, la muerte de todas esas almas, la muerte eterna de todas esas almas. Es por esta razón que nosotros estamos empeñados en compartir la palabra que da vida, porque no queremos que nadie se pierda. La Escritura continúa diciéndonos que este es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto me parece muy interesante hacer un énfasis, sobre todo porque cuando estamos hablando del avivamiento, el avivamiento solamente es posible para aquellos que ya han experimentado salvación, justificación y regeneración. Para aquellos que han nacido de nuevo, pero que por alguna razón diversa han menguado en su caminar como cristianos. Solamente se puede avivar a aquellos que están vivos. Porque aquellos que están muertos necesitan ser despertados a la vida, necesitan nacer. Pero mis amados, la gracia es necesaria. En ambos casos, la gracia es necesaria. El Señor Jesucristo le recordó claramente a los judíos en el Evangelio de Juan que el enemigo de nuestras almas opera, es decir, que literalmente los maneja como marionetas a las personas que están sin Cristo. La influencia de Satanás sobre ellos es muy grande y muy fuerte.
los hace como quiere y destruye sus vidas como quiere. Opera en los hijos de desobediencia. El Señor Jesucristo, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, vamos a ver que él está en una controversia, en una disputa con los judíos, con los religiosos de los días de Jesús. Y en el versículo 39, observe lo que están ellos discutiendo. Va a decir, por ejemplo, en el versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, se parecerían a él. Prestarían atención a lo que les digo. Pero ahora, versículo 40, procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no hizo Abraham. Abraham prestó oído a las palabras de Dios. Fue justificado por su fe porque prestó atención al Señor. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y entonces ellos le responden, le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos siguen creyendo que son hijos de Dios solamente porque nacieron judíos, porque van a la sinagoga, porque leen la palabra, porque hacen cosas de judíos. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Pero no es estas cosas, no es por nuestro apellido, no es por nuestra familia, no es por nuestro linaje, no es por haber crecido en una congregación determinada, no es por haber estudiado en la escuela dominical que nosotros somos hijos de Dios. Esas cosas las pueden hacer muchas otras personas y las hacen muchas personas, pero no son cristianos, no son hijos de Dios, no han nacido de nuevo. ¿Y esto cómo se puede evidenciar? Por la conducta que tienen. Fíjese lo que dice el Señor en el versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, es decir, en el entendido, en el supuesto caso de que ustedes dicen ser hijos de Dios, si ustedes realmente fueran hijos de Dios, ciertamente me amarían. ¿Por qué? Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Una clara señal de que hemos nacido de nuevo y de que somos hijos de Dios es que amamos a los que Él engendró, lo dice la primera carta de Juan. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Versículo 43. Porque no podéis escuchar la palabra. Esta es una primera señal de alguien que dice ser hijo de Dios, pero que en realidad no lo es. Puede escuchar, atender, creer, amar la palabra de Dios. Escucha la voz de Jesús. Y esto no estoy diciendo que repita versículos como perico, no. Simple y sencillamente estamos hablando, ¿realmente vive? ¿Ama al Señor Jesús? El versículo 44 es lapidario. Son palabras del Señor Jesús que en el debido contexto se aplicaron a aquellos hombres, a aquellas personas, aquellos religiosos que no creían en el Señor a pesar de lo que veían y a pesar de lo que escuchaban y a pesar de las comprobaciones que ellos tenían, no creyeron. Y las acciones y las actitudes que tomaron eran dignas de hijos de Satanás. Y fíjese lo que dice el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué dice? De vuestro padre el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué él hace esta declaración tan ruda, tan hostil, pudiera pensarse? Bueno, para empezar, porque al Señor no le importaba lo que pensaban de él, sino más bien él importaba la verdad. Y él les dice que son hijos de su padre el diablo, porque los deseos de su padre quieren hacer, porque se parecen a él, porque se comportan como él. A esto es a lo que se refiere Pablo cuando dice que en ellos opera el espíritu de desobediencia. Ellos no pueden obedecer la palabra de Dios ni tampoco quieren. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Mis amados, esto es lo que está diciendo Efesios capítulo 2. Tú y yo, si tú has confiado en Cristo para tu salvación, eres hijo o hija de Dios. Es por eso que debemos examinarnos a nosotros mismos, nuestra vida, nuestro caminar, y vamos a encontrar errores inevitablemente, pero ciertamente tenemos una relación y un vínculo y un amor por la palabra de Dios que a veces se duerme, pero necesita ser despertado, necesita ser avivado. Pero esto es muy importante, debemos examinar nuestra vida y darnos cuenta de que nosotros éramos de esta manera. En otro tiempo tú y yo andábamos de esta manera, siguiendo la corriente de este mundo, estábamos alineados al príncipe de la potestad del aire, dice conforme, es decir, de la manera que él nos moldeaba como él quería. El espíritu de mentira operaba en nosotros. Éramos hijos de desobediencia. Versículo 3, estamos en Efesios 2. Entre los cuales también todos nosotros vivimos nuevamente, dice, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Hacíamos lo que nuestra carne decía. La humanidad dice que es libre, pero no es así. Está prisionera de sus deseos, de sus pasiones, y no puede hacer otra cosa. Es muy importante que lo tengamos presente porque pudiérase pensar que el incrédulo es una persona libre, pero la realidad es que no lo es. Es prisionera de los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Váyase un poquito atrás, Gálatas capítulo 5, y observe el claro contraste entre los deseos de la carne y la voluntad del Espíritu. Pablo escribe en Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué cosa? Los deseos de la carne. Por carne está hablando de esta condición humana. La palabra griega sarx está hablando aquí acerca de esta humana debilidad, de esta condición de fragilidad en la cual nosotros cedemos a nuestras concupiscencias. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra. Subraya eso, contra. No puede agradar a Dios, no quiere agradar a Dios. El deseo de la carne, lo que quiere, el capricho, el berrinche de la carne, de lo que quiere tu humanidad caída, tus deseos desordenados, son contra el Espíritu. Nunca pienses que pueden ser agradables a Dios. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La realidad, mis amados, es que el cristiano es un hombre libre. Porque realmente puede, capacitado por el Espíritu, por la gracia de Dios, realmente puede hacer la voluntad de Dios. Pero el incrédulo, la persona que no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, que no se ha arrepentido de sus pecados, es hijo de Satanás. Está atado a una insondable cadena de miseria en la que no puede ir a otro lado más que a pecar y pecar y pecar. No sabe hacer otra cosa. Solamente quieren hacer lo que ellos quieren, pero en realidad eso es un engaño. No hacen lo que ellos quieren, hacen lo que Satanás quiere, hacen lo que su carne quiere. Se deleitan en comer entre los cerdos porque no conocen otra cosa. En contraste, mi amado, mi amada, cuando usted ha probado el deleite, la palabra de Dios, su presencia, su espíritu, usted ya no puede estar ahí. La lucha que usted tiene, el cristiano está en una lucha constante del espíritu contra su carne. Y esto es bueno, mis amados. Si usted está en lucha contra la carne, usted es cristiano. Si usted batalla con su carne, usted es cristiano.
Si el Espíritu Santo le redarguye de pecado y le está siempre denostando, mostrando esta contraste, lo que no le agrada al Señor, usted es cristiano. Dele gloria al Señor. Por si hay conflicto en su corazón entre la carne y el Espíritu Santo, en su vida, en su mente, usted es cristiano. El hombre cristiano es una persona que está en paz con Dios, pero está en un conflicto consigo misma. Así es. Dice el versículo 18, Gálatas 5, 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mis amados, nosotros, y más adelante Pablo va a estar hablando acerca de las características, la manifestación de las obras de la carne, y va a dar una lista amplia y extensa acerca de cómo se manifiestan en una multitud de iniquidades y desórdenes, y va a mostrar en contraste el resultado, el fruto del Espíritu, es decir, estas 9 características que describen la manifestación del Espíritu. Y va a decir en el versículo 24, porque los que son de Cristo, pero los que son de Cristo, porque puede haber algunos que no son de Cristo, los que son de Cristo dice que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado, es decir, que han ejercitado la gracia de Dios para poder vencer el pecado. Volvamos a Efesios capítulo 2. Es un texto abundantemente rico, me voy a apurar porque ya nos ganó el tiempo, pero quiero que miremos un poquito más. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, lo que nuestra carne quería, y éramos, fíjese lo que dice aquí la Escritura, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás, por naturaleza. Y esto es muy importante. No está en nosotros la capacidad de cambiar de naturaleza. Yo no puedo hacer que un sopilote deje de deleitarse con la carne putrefacta. Por más que yo le presente el alpiste, se lo va a comer porque él solamente come carne putrefacta. Y esto solamente va a ser cambiado por un milagro sobrenatural de Dios en nuestras vidas, que es el nuevo nacimiento. Y ahí es donde entra la mano de Dios. Porque si nos quedáramos solamente en este escenario, estaríamos perdidos. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos cambiar de naturaleza. El versículo 4 entra a hablar acerca del poder de Dios. Dice, pero Dios, Él no nos deja como estamos, Él no nos deja esclavos de nuestros deseos, Él no nos deja despojados a la voluntad de la carne, no nos deja arrinconados a la esclavitud de nuestros pensamientos, Él no nos deja sin esperanza, encadenados a nuestra miseria de nuestra naturaleza pecaminosa. Él no nos deja muertos, Él no nos deja nuestros delitos, Él no nos deja nuestros pecados, Él no nos deja seguir inertes la corriente de este mundo, Él no nos deja seguir siendo títeres de Satanás, corta los hilos de su manipulación. Y Él nos rescata de ser hijos de desobediencia, de ser hijos de ira, y ahora somos hijos obedientes, y ahora somos hijos de su amor. Gloria sea su nombre. Eso es gracia. Porque Él no tenía ninguna obligación para hacerlo, y aún así lo hizo. Dice Dios que es rico, abundante. Él no es mezquino, Él no da cuentagotas, dice rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún a pesar de todo, aún estando nosotros. Fíjate lo que está escribiendo Pablo, y él se incluye en este relato y dice nosotros, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria sea su nombre. Nuestra condición, mis amados, sin Cristo era verdaderamente desesperante. No teníamos ninguna esperanza, no había ninguna posibilidad de sobreponernos al dominio del pecado por nosotros mismos. Y siendo francos, mis amados, sigue sin haberla. Tú no puedes sobreponerte al pecado en tus fuerzas.
Tu situación es desesperada si no recurres a Cristo. No tienes esperanza si no recurres a Cristo. No teníamos y seguimos sin tener ningún poder para obtener nuestra propia salvación. Solo Cristo nos provee poder para vencer el pecado, para vencer la tentación, para crucificar nuestra carne, para obtener victoria frente al mundo. Nuestra victoria está en nuestra fe. Tú y yo no podíamos y no podemos hacer absolutamente nada para cambiar o mejorar nuestra situación. La vida del cristiano continúa y termina en gracia. Mis amados, si nuestra condición de pecado, si nuestra condición de pecado nos hubiese solamente enfermado o debilitado, hubiésemos podido tener alguna esperanza de mejora, pero esto no estaba así. La Biblia no dice que nosotros estábamos enfermos, la Biblia no dice que nosotros estábamos débiles, la Biblia no dice que nosotros estábamos, pues, ahí más o menos. No habla en términos ambiguos cuando ilustra nuestra condición en pecado. El problema, mis amados, el gran problema que nosotros enfrentamos es un problema muy serio y es el problema del pecado. Es el gran enemigo a vencer. Y es a él al que debemos atacar. Mis amados, estábamos muertos y él vino a darnos vida. En lugar de ello, en lugar de dejarnos desamparados, la palabra del Señor dice en este texto de Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 9, dice que Dios derramó 4 cualidades, 4 virtudes maravillosas de su amor, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice que Él nos amó con su gran amor. Dice que nos dio vida juntamente con Él. Dice que nos resucitó juntamente con Cristo. Dice que nos sentó en lugares celestiales. Gloria sea su nombre. El hecho de que Él nos amara significa tremendamente grandes cosas, mi amado, mi amada. Somos objetos y personas. Somos estos receptáculos de su amor. Yo no debería ir por la vida mendigando el amor de absolutamente nadie. Triste, desfallecido, porque el amor de alguien, sea quien sea, no me ha sido dado. De amigos, de una persona, una pareja, incluso de mis padres. El salmista dice, aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Lo que está diciendo aquí, mis amados, es sumamente importante porque fuimos amados con un gran amor. Seguimos siendo amados de una manera muy profunda. Eso es gracia. Nos da lo que no merecemos. No merecemos ese amor, pero Él nos da un gran amor y nos sigue amando con un gran amor. Dice que nos da vida juntamente con Él. Él quiere tener comunión con nosotros. Él nos da vida juntamente con Él. Eso es gracia. Nos dio vida. Nos resucitó, es decir, nos levantó de la muerte junto con Cristo. Y nos hizo sentar en lugares celestiales. Esta expresión es sumamente importante, mi amado, mi amada, y quisiera que la atesores en tu corazón el día de hoy. Dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hoy en día,
Las personas están en búsqueda de identidad, en búsqueda de posición, en búsqueda de influencia, en búsqueda de sentido y propósito para su vida. Está buscando un lugar en la mesa de la corporación de su empresa, un lugar en la academia de la universidad, un lugar entre los más intelectuales, los más científicos, un lugar entre la familia de fulano, de sutano, un lugar entre los empresarios, entre los millonarios, un lugar en el corazón de alguien, un lugar. La gente se la vive desesperada buscando un lugar, su lugar, su lugar en este mundo. ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿A dónde pertenece? Deja de buscar, mi amado, mi amada. Tienes un lugar junto a Cristo Jesús, en lugares celestiales. Esto es importante para nosotros porque ese lugar que Dios nos ha dado está muy por encima de todo aquello que pudiera ofrecerte este mundo y el hombre. Muy por encima de todo lo que Satanás ofrece. El mal llamado evangelio de la prosperidad ofrece lo que Satanás ofrece. Todo esto te daré si postrado me adorares. Pero déjame decirte una cosa, mi amado, mi amada, ya tenemos un lugar. No importa si en este mundo carezco de una silla. No importa si en este lugar no me dan espacio en ningún lugar. Yo ya tengo un lugar junto a Cristo Jesús, mi Señor. Eso es gracia. Gloria sea su nombre. El resultado, mis amados, el resultado de esta gracia, y aquí viene esta parte sumamente importante. ¿Cuál fue el propósito de esa gracia mostrada para nosotros? Dice el versículo 7 del capítulo 2, seguimos en Efesios capítulo 2. Observa el versículo 7. ¿Para qué? ¿Para qué nos dio vida? ¿Para qué nos amó? ¿Para qué nos resucitó? ¿Para qué nos hizo sentar? ¿Con qué propósito nos mostró esta gracia? La gracia no se da sin ningún sentido o propósito. Hay una razón. Este favor inmerecido tiene propósito y dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Permítame leer este mismo versículo. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Escuche lo que dice el texto. Dice el versículo 7. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hizo eso para mostrar su bondad y su generosidad. Hizo eso. Mis amados, el enojo, la justa y santa ira de Dios contra el pecado no era solamente algo que lo irritara. El pecado no es algo de lo cual solamente podemos excusarnos tratando de ponerle un parche, tratando de tapar, tratando de hacernos de la vista gorda, como si solo se tratara de un malentendido. Nosotros merecíamos el juicio, el castigo y la ira. Debemos de tener cuidado cuando pedimos inconscientemente por justicia. Porque si Dios ejerciera justicia, mis amados, tú y yo seríamos los primeros en ser fulminados. Si Dios nos diera a ti y a mí lo que merecemos, ¿qué recibirías? Definitivamente no vamos a recibir algo bueno, porque no merecemos nada bueno. Es solo por Cristo.
es solo por Jesús, nuestro Señor y Salvador, por su vida perfecta y sin pecado, solo por su sacrificio perfecto, suficiente, sustitutivo, porque ese lugar de dolor, de desesperación, de angustia y de muerte, era mi lugar y Él lo tomó. Y cada vez que yo miro mi pecado, debo de mirarlo a Él. Y recordar que lo que Él hizo por mí en esa cruz fue gracia. Y lo que Él hace por mí delante del Padre, intercediendo por mí y por ti, es gracia. Es gracia que nos salva. Mis amados, donde está Dios, está su gracia. Y donde hay gracia hay perdón. Es por ello, mi amado, mi amada, que debes entender que en el proceso del avivamiento, la gracia de Dios va a brotar de una manera extraordinaria en tu vida. Yo sé que hoy tú estás viviendo gracia. Estás viviendo el operar de Dios en tu vida de maneras extraordinarias. Aunque quizás todavía hay muchas cosas que faltan por arreglar, faltan por corregir, faltan por cambiar. El hecho de que tú escuches este mensaje es gracia, porque te brinda esperanza y aliento, y te recuerda el gran amor de Dios. Dios hizo en su gracia por ti y por mí lo que nosotros no podíamos hacer. Dio su vida en lugar de muerte y perdón, en lugar de condenación. En la cruz del Calvario el Señor Jesús satisfizo toda la justa, santa ira de Dios. Cumplió sus propias exigencias de justicia de un Dios 3 veces santo. Extendió misericordia y añadió gracia a gracia. Cuando el pecado fue castigado, nos dio perdón. Todo el que mire a la cruz, al que colgó en la cruz, y confíe en Él, y ponga su mirada y su confianza en Él, será salvo. Mis amados, quisiera recordarte esto. Y con esto quiero terminar esta sesión del día de hoy. Porque podemos equivocarnos en el proceso del avivamiento. Podemos experimentar por un momento humildad y reconocer nuestros pecados. Podemos obrar con honestidad y hablar verdad delante del Señor, delante de nuestro prójimo, y reconocer nuestra condición, lo que hemos hecho, y venir en arrepentimiento y fe al Señor. Y el Señor puede obrar y va a obrar en gracia y en compasión para con nosotros, pero podemos olvidarnos de esa gracia. Quiero que reflexionemos acerca de esto, mi amado, mi amada, porque olvidamos los matices y la responsabilidad que tenemos de gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. No es por medio de los rituales, no es por medio de lo que hacemos que somos o no somos agradables al Señor, es por en quien hemos creído. Es solo por la fe, y solo por la fe puesta en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, que se hizo carne y vivió una vida perfecta sin pecado y murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Cuando ponemos nuestra confianza en aquel que ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, cuando confiamos en que algún día volverá en gloria por su iglesia, por ti y por mí, cuando confiamos en esta verdad gloriosa esencial del Evangelio,
No tenemos absolutamente nada de qué enorgullecernos. Como cristianos podemos tropezar en la gracia salvadora y llegar a pensar que nos la ganamos de alguna forma, que podemos ser más o menos agradables delante del Señor por alguna cosa que hagamos, por alguna posición que tengamos. No hay absolutamente nada más que pueda superar la perfecta obediencia y el perfecto sacrificio del Hijo de Dios. Debemos arrepentirnos a veces de la forma en la que nos arrepentimos. Superficial, arrogante, vana, superficial. Por gracia, mis amados, somos salvos. Por gracia somos aceptos en el amado. Por gracia estamos aquí y por gracia continuaremos adelante. Y solo por gracia seremos presentados delante del trono de Dios. Solo por gracia, por medio de la fe. Incluso la fe más pequeña. Incluso si su fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, sería suficiente para salvar al más abyecto de los pecadores. Pregúntale al malhechor que estuvo a un costado de Jesús. Nunca fue a la iglesia, nunca leyó las Escrituras, nunca leyó la Biblia. Él no sabía de teología, él nunca sirvió en la congregación. Él nunca llevó una vida moral que pudiera acumular algún tipo de mérito. Él solamente miró a Jesús y confió en él y recibió gracia. Desafortunadamente podemos tropezar, como el fariseo de la parábola de Lucas 18. Podemos ir al templo a orar y decirle: Señor, gracias te doy porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, asesino, adúltero. No soy como este que se duerme en el culto. Soy mejor, mucho mejor. No, no eres mejor. El hecho de que leas el plan de lectura McChain no te hace mejor que los demás. El hecho de que escuches los audiolibros no te hace mejor que los demás. El hecho de que yo esté aquí dando este estudio y esta clase no me hace mejor que ninguno. No somos mejores que nadie. Nada de lo que hagamos nos hace más aceptos delante de Dios. Con esto no te estoy llamando a una vida de desobediencia. No te estoy diciendo que eso no es importante y que eso deberíamos dejarlo de lado. No, esas obras son una evidencia de nuestra fe, pero esas obras deberíamos llevarlas en gracia. Incluso hasta obrar en obediencia, en justicia, en santidad, deberíamos obrar en gracia. Porque cuando obramos en gracia, el orgullo no tiene lugar, la jactancia no tiene lugar. Lo hacemos y descansamos en Jesús. Lo hacemos por amor, por deleite, porque somos inspirados y capacitados por su amor. Esto es lo que está hablando este texto maravilloso. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Esto que estamos haciendo es un regalo de Dios. Poder leer la palabra y entenderla es un regalo de Dios. Hay hombres extremadamente sabios y eruditos en este mundo y ellos no reconocen, no pueden entender lo que está aquí, el tesoro de la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Eso es gracia, porque siendo tú y yo quienes somos, lo dice el texto bíblico, él no se deleitó en traer a los sabios o a los entendidos, sino lo necio, lo vil, lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y escogió lo que no es,
para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La vida del cristiano empieza en gracia, continúa en gracia y terminará en gracia. A los que justificó, a estos también glorificó. Él está dando por sentado, Él está asegurándonos en este pasaje de Romanos capítulo 8. Él nos está asegurando que llegaremos a la gloria, que nos presentará victoriosos y triunfantes delante del Señor en aquel glorioso día y nos presentará en gloria, en justicia, en perfecta santidad. Tal la gloria suya, tal la gloria nuestra. Pero no por ti y no por mí. Yo no presentaré delante del Señor en ese día mis clases, mis libros. Eso no es importante. Eso no es nada. Es vano. En aquel día tiraremos nuestras coronas, todas las obras de todos los más egregios misioneros, todas las predicaciones de los más sublimes predicadores, los cantos más hermosos de los más perfectos coros, no son nada. Porque todo lo podemos hacer por su gracia. Es por su gracia. Y siempre ha sido por su gracia. No por obras, dice el versículo 9. No por obras para que nadie, ni tú, ni yo, ni nadie se gloríe. Nadie se jacte. Nadie se enorgullezca. Nadie se ensoberbezca. Esto no es algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino es un don de Dios, no es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Mis amados, esa es la gracia de Dios. Con esa se nos abren las puertas del cielo y podemos vivir en esta vida agradándole a Él, solo por su gracia. Bendito sea su santo y glorioso nombre. Y a Cristo Jesús sea por siempre y para siempre toda la gloria. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias por este tiempo, Señor, en tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, de estudio, en el cual, Señor, hemos meditado de manera muy elemental, breve y somera los tesoros, Señor, insondables de tu gracia. Vivimos y respiramos tu favor inmerecido todo el tiempo. Ayúdanos a no olvidar. Destierra de nuestro corazón toda raíz de orgullo, de vanagloria, de jactancia, de superioridad de cualquier tipo, Señor, y devuélvenos siempre la perspectiva de que estamos y podemos y hacemos y nos movemos únicamente por tu favor. Pon nuestra mirada en Cristo y humíllanos, Señor. Gracias, porque nos has dado vida cuando estábamos muertos, porque nos has amado con un gran amor, porque nos has resucitado de la putrefacción de la muerte, junto con nuestro glorioso Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos has dado un lugar, para que no estemos, Señor, perdidos y sin identidad. Nos has dado un lugar glorioso junto a ti, en el cielo, en la gloria eterna. Ya no andamos, Señor, sin propósito, pues tu gracia nos ha dado sentido. Permítenos obrar aquellas obras, hacer aquellas obras que tú has preparado para nosotros desde la eternidad. Hacerlas con gusto, con placer, con amor, pero sobre todo con humildad y recordando siempre tu bendita gracia.
Gloria sea tu nombre, Señor Jesús. Y en ese nombre oramos y decimos amén y amén. Mis amados hermanos, pues muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo de estudio que estamos teniendo. Recuerde que estamos viendo nuestro material En Busca de Dios, el gozo de un avivamiento, nuestra relación personal con el Señor. Este es un material de Live Action Ministries. Lo tenemos también disponible con un precio especial en nuestra librería de Ministerios Gozo y Clama. Comuníquese con nosotros y se lo podemos hacer entregar sin costo alguno, sin costo de envío en la Ciudad de México y el Estado de México sin ningún problema. Mis hermanos, pues muchas gracias por estar con nosotros. El día de mañana vamos a estar viendo, mañana es miércoles, mañana quisiera tener estudio, la verdad no lo voy a tener porque el miércoles pues es el día que tenemos un poquito de descanso y retomamos nuestra transmisión el jueves y el viernes. Probablemente voy a tener que salir a alguna actividad el jueves o el viernes, pero de no ser así estamos aquí en transmisión. Si cualquier cosa yo les estaría avisando, ¿ok? A través de las transmisiones y las redes. Pero estamos en comunicación, mis hermanos. Les animo a que sigan contestando, no se detengan. O sea, el hecho de que tengamos o no tengamos transmisión, que no sea una excusa. Usted vaya contestando el día 3, que son las páginas 83, 84, 85, que es un texto pues fascinante. Si tuviéramos sesión el día de mañana, les estaría mandando un aviso para que ustedes estén al pendiente. De cualquier manera, esto pues está ya aquí en Facebook. Usted lo va a poder ver ya. Hoy mismo voy a dejar ya los videos, las listas de reproducción completas en YouTube para que usted pueda regresar a algunos capítulos anteriores. Y posteriormente también ya lo va a poder escuchar en SoundCloud y en Spotify también en audio para que usted lo pueda ver sin ningún costo. Amén. Gracias por estar con nosotros. Tenga una excelente noche. Cene rico, ore, reflexione y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.